Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Hola Puerto Rico, buenos días, 7 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Un poco más adelante porque es que este programa está demasiado cargado. Vamos a estar hablando con nuestro amigo del Proyecto Dignidad, doctor César Vázquez, porque va a ser un anuncio oficial de su candidatura, ¿no? Ya es oficial, el miércoles hubo un comunicado de prensa. Ajá. Y nosotros lo tenemos en esta mañana para que nos dé los detalles de los planes de Proyecto Dignidad y de él como candidato principal y que nos diga por fin quién es la candidata a la comisaría residente, ¿no? Eso lo vamos a saber en breve también. ¿Te acuerdas que la otra vez nos dijo que no? No se pudo. No, hoy lo aprovechamos y nos dice lo que pueda decirnos. Juro. Y si de momento anuncia que es More Moyola, ¿qué hacemos? En el mundo de las posibilidades es posible. No sabe, ¿Verdad que sí? usted no sabe la sorpresita. Bueno, señoras y señores. O puede que sea Luis Roy. Que ya está aquí. Luis Roy, buenos días, ¿cómo está, pastor? Muy buenos días. Y seguimos soñando. Seguro. Creo que sí. Claro. Yo estoy seguro que gente como Mora y Moyola hace falta en este país para que podamos traer un gobierno de altura, de dignidad, de integridad. Gracias. Y qué bueno que a César y su equipo de trabajo que creyeron. Sabemos que esto fue un gran logro. Sí. Y en el mundo deportivo, ¿sabe que siempre yo tengo que colar el deporte? Eso es. Ellos son, y somos, porque vamos a ser parte de ese proyecto, los famosos underdogs. Exacto. Los que nadie cree, que nadie cree. Y lo lograron. Por eso el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es interesante, porque él me ha dicho, vence. Juntos, pero no iguales. Sabe que amamos la familia. Nuestro corazón late por la familia y nuestro ministerio y todo lo que se respira en torno a lo que es Luis y Cintia Roy, Casa del Padre, lo que fuera, es en torno al tema de la familia. ¿Y por qué en la familia? Porque el lugar donde Dios escogió para manifestar su carácter es en la familia. Si usted quiere conocer a Dios, en el matrimonio lo va a conocer perfectamente. Si usted quiere amar como Dios ama, críe, para que usted vea que en el amor de padre a hijo, madre a hijo, usted dice, esto es Dios, mi hermano, aquí no hay otra cosa que uno pueda buscar, ese levantarse a las 4 de la mañana, ese vamos al hospital, ese estudio, esa feria científica, ¿verdad? Que el nene está acá, pero no fue el nene, ¿verdad? No fue el nene, fue mami, que estuvo hasta las 2 de la mañana terminando el proyecto. Así mismo. En la familia es que uno puede tocar y ser real la esencia de Dios mismo. Por eso es que amamos la familia, porque no hay otro lugar en la faz de la tierra que uno pueda decir, ahí está Dios, que no sea en la familia. Pero también lamentablemente todo lo opuesto. En la misma familia, cuando no está Dios, se nota. Uno ve la tasa de divorcio. Puerto Rico tiene un 72.6 tasa de divorcio. Vemos que un 60% de las familias son monoparentales. Vemos que sobrepasan los 30,000 casos de abuso de menores. Donde no está Dios también se nota. Pero no es un asunto de la institución de la familia. Es la ausencia de Dios en la familia. La familia no es el problema. Es la ausencia del creador de la familia en la familia. Entonces, cuando yo veo mi vida matrimonial, al igual de cada uno de nosotros aquí, vemos que en la vida matrimonial el amor de Dios es tan y tan impalpable y tan real que no hay forma alguna que usted no pueda decir, wow, ese matrimonio se nota que está Dios ahí. Entonces, esta expresión al que creyere, ¿verdad? O al que venciere, está en el libro de Apocalipsis en cada una de las iglesias. Es el mensaje de Dios a las iglesias diciendo, cuando tú cumplas con esto y esto y esto, al que venciere, está diciendo, ese precio o esa victoria tiene un gran precio, un alto precio. O sea, no es llegar a la meta sin pagar un alto precio. ¿Verdad? Si Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiese dicho al que venciere, entonces está diciendo cualquiera llega. No.
No. Está condicionado. Está condicionado. Y es interesantísimo donde Juan escribe el libro de Apocalipsis o recibe esa inspiración. Lo recibe en Patmos. Y Patmos significa destierro. Y el lugar de destierro se convirtió en su mayor revelación. Hay gente que te va a mandar a lugares a morir, pero en lugar de morir es una gran revelación que obtiene. Hay gente que te dijo, vete para allá, que ya tú no importa, ya tú no vives, ya tus días están contados. Sin embargo, en ese lugar se convirtió en lugar de mayor revelación. Entonces, para mí es importante esta expresión al que venciere, porque en el entorno de la familia vemos cómo uno puede notar a veces en la consejería, cómo la gente como que se quita y renuncia. Sí. Y entonces tú escuchas esta serie de sandeces, ¿verdad? Por no decir otra palabra un poquito más fuertecita, de que tú dices, pero Dios mío, pero por esto. Y como que, sí, es que ya no nos soportamos, ya no podemos ni mirarnos. ¿Y por qué no? Ay, no sé, porque siempre deja los zapatos tirados al frente. Yo no estoy justificando esa acción. Claro. Pero eso es suficiente para decir, vamos a divorciarnos. Entonces, uno ve en la consejería y en el diálogo, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que uno se mete, estas razones tan triviales para no luchar por lo que uno ama y como que rendirse en medio del camino. Y para mí esta expresión, al que venciere, logra la victoria, es tan vital y aún en medio de este proceso de reapertura, porque ahora vamos a comenzar a salir al activismo otra vez laboral, de todas las cosas. Ya todos sabemos todo lo que se va a activar y hacia esa nueva realidad. Pero yo tengo que preguntarme, cuando yo active nuevamente lo que yo voy a hacer, ¿qué cumplí en casa? ¿Qué hice en casa? ¿Estoy loco porque reabran para escapar del asunto? ¿O estoy loco porque reabran porque ya trabajé el asunto que tenía que trabajar? Hay gente que está deseoso de que quiten el lockdown porque ya yo no soporto más bregar con mi esposo y mi esposo todos los días. Y estoy buscando una vía de escape para no enfrentar esa realidad. Pero ese no es el mensaje. Es al que venciere. Al que venciere. Y yo quiero que podamos comprender en esta hermosa hora que tu matrimonio es una bendición de Dios, que el carácter de Dios se va a manifestar por medio de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, pero hay un alto precio que pagar. Todo lo que estamos aquí, que estamos casados ahora mismo, sabemos que ha sido el precio de algo. No estamos aquí porque no tenemos nada más que hacer. Esto ha sido, fíjate, una góndola en Venecia. Hemos disfrutado el viaje de la vida. Ha sido lindo. Yo voy a cumplir mis 25 años ahora, pero todos sabemos que hay un alto precio. Y yo quiero compartir una historia, porque las historias te enfocan. Mira, si algo yo amo del Ministerio de Moraima, es que tiene una historia para todos, ¿sabes? Sí. Para todos tiene una historia. Si no la tiene, se la inventa, pero algo busca. Escuché de un chino, de alguien, no sé, de alguien, que ella va a traer una historia y tú dices, de verdad que eso pasó, mano, de verdad. Wow. No, y después las historias increíbles como de verdad. La que mencioné ayer yo he estado hasta con sobrevivientes de holocaustos y genocidios. Sí, genocidio es, no holocausto, genocidio. Entonces la gente dirá, ¿será cierto? Pues sí, la persona estaba hasta marcada las orejas. Sí, que ningún reportero en este país tenga acceso y yo tiene Moraima Yola. Dice, nadie te escuchó en la vida. En primicia lo tiene ella ahí, ¿no? Pues esta historia para mí es importante porque me conecta a ese principio al que venciere. Juntos pero no iguales. Yo estoy junto a mi esposa hace 25 años, pero no igual. No igual, yo estoy seguro que no igual, al igual que ella tampoco. Así que quiero leer esta historia porque espero que sea de bendición a cada familia que nos está escuchando hoy, entendiendo de que esta unión familiar, este matrimonio, esta crianza de hijos, tiene un alto precio, pero también tiene una gran recompensa. No es en vano el trabajo. Y quiero leer la siguiente historia. No puedo dejar pasar otro domingo más sin poder saludarles. Desde el 1 de abril he estado atravesando por una enfermedad crónica en mi sistema respiratorio. Hoy en día llevo 52 días postrada y aislada en mi cuarto para evitar cualquier complicación. Les confieso que ha sido una batalla muy despiadada, combatiendo con pensamientos de muerte y sentimientos de impotencia y angustia, que se añaden a la fragilidad de mi cuerpo. Durante este tiempo, la falta de aire, el dolor,
la debilidad corporal se han convertido en mis acompañantes más fieles día tras día. Pero Dios ha sido aún más leal. En Daniel capítulo 12, verso 3, pude comprender que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Comencé a buscar el rostro de Dios, poniendo pausa a los mensajes de texto, chat y redes sociales, simplemente para entender. Mi primera pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Todos los días la misma pregunta. Él solo me ha dicho, vence, porque he estado contigo. He entendido que Él ha estado conmigo durante todo este tiempo de diferentes maneras. Su presencia en el amor fraternal, en cada oración, mensaje, canción, alimento y hasta ofrenda que han enviado a nuestra familia de parte de una iglesia hermosa y amigos. Su presencia o su presente gracia en cada mañana o en cada llamada y mensaje de mis hermanos de sangre que han estado presentes durante esta travesía. En su misericordia, en cada momento donde la puerta del cuarto se abre, entran mis hijas, mostrando seguridad cuando sé que la preocupación está inmersa en sus corazones. También en su presente cuidado, en todo lo que me ha brindado mi esposo. No tengo palabras para describir todo lo que ha hecho. He entendido que sin ver a Dios, y esto es importante, he entendido que sin ver a Dios cara a cara, mi espíritu lo reconoce. Él ha estado conmigo y por eso me dice, vence. Solo me resta decirle, gracias a mi querida iglesia, gracias a mis amistades y hermanos, gracias a mis hijas esforzadas y valientes, gracias a mi esposo, pastor, gracias por amarme y amar la excelencia. Has cargado un enorme peso en este tiempo y con rostro agotado, sigues adelante sin aminorar el paso. Todavía este proceso no ha culminado, pero ya he entendido. Simplemente vence. Juntos, pero no iguales. Mi amada esposa Cintia Roy. ¡Ah, qué lindo! Wow. Y esa ha sido nuestra pasada travesía por los últimos 52 días hoy. Hoy. Y yo digo esto y no puedo dejar de emocionarme porque sé que ha sido un procesón. Sí. Un procesón. Son 52 días que mis hijas no pueden abrazar a mi esposa. Son 52 días que yo no puedo dar un abrazo a mi esposa. No porque tenga contagiado algo, es por cuidarla. Por cuidarla. Y cuando uno ve ese comportamiento del amor, uno dice, esto es Dios. No es que yo sea Dios. Es el carácter de Dios manifestado por medio de la familia. ¿Usted quiere comprender el corazón de Dios? Ame. Cuide. Proteja a su familia. Y sé que mis hijas le tiran besos desde la puerta. Sé que no ha sido fácil el camino. Y me quebranto porque no ha sido fácil. Está permitido aquí, los hombres de Nueva Vida 97.7 sabemos llorar, así que tranquilo. Y ha sido un proceso duro. Duro. Claro. Seguir con una iglesia adelante, seguir yo diría que hay mucha gente que está deseosa que quiten el lockdown para trabajar y yo estoy loco porque lo quiten para coger un break. Porque has estado trabajando. Porque uno trabaja más desde la casa. Cierto. Mira, el Zoom, el live, esto, lo otro, la ayuda. Pero ver el respaldo de la familia de la fe, ver el respaldo de nuestra familia de sangre, ver el respaldo de mis hijas y ver cómo esta crisis me ha llevado a comprender que mientras más uno ama, más se transforma. O sea, no hay forma alguna que una persona que ames sea el mismo. Sea el mismo. Por eso mi mensaje a cada matrimonio es vence, lucha por lo que aman, no renuncies a ello. Al que venciere. Esta historia mi esposo y yo la vamos a contar cuando tengamos 70 años de casados. Y dijimos en ese tiempo, estamos juntos, pero no iguales. Wow, poderoso, Luis. Gracias por esta, ¿verdad? Claro que sí. Por compartir parte de lo que es tu historia real también. Y qué lindo para los que están pasando en este momento, momentos de lágrimas y de llanto con dolor, porque los tuviste y tu esposa. Pero el llanto de hoy, el que tú nos estás dando hoy, es un llanto de gozo. Así es. De victoria, de alegría, de cambio, de transformación, de triunfo. Y veremos la victoria. Los dos son llantos. Claro. Pero los contextos son totalmente diferentes. Mira, yo recuerdo con un video que me lo recordó Dani Gutiérrez hace poco, Sabdi. Un video que para Juventud Lindo Camino.
Y yo expresé algo en ese video que a mucha gente como que no entendió. Ok. Y yo dije, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro. El dolor es parte de la vida. Sí, claro. Pero yo sufrí por eso. Sufrimiento es una palabra compuesta, sufrir y mentir. Cuando uno sufre es porque no acepta la realidad y alarga el dolor. Pero no porque no he creído, no estoy convencido que lo que estoy pasando es cierto. Y cuando yo entro en esa negación, pues sufro. Pero cuando yo acepto que el dolor es inevitable, que aunque yo no quisiera que pase, pasa. Pero sufrir es opcional. Usted decide hasta cuándo extiende el sufrimiento. Sí, señor. Usted lo decide. Claro. Pero puede decir que en medio del dolor, Jehová ha estado conmigo y al que venciere, estamos juntos, pero no iguales. Wow. Amén. Poderoso. Muy linda enseñanza. Pastor Luis Roy esta mañana con nosotros, siempre compartiendo una porción de la escritura poderosa, una enseñanza Amén. poderosa de transformación. Luis, te queda un ratito todavía digitalmente, sí. Pero no mucho. ¿Cómo la gente, verdad, disfruta Claro que sí. de lo que son tus enseñanzas precisamente? Mire, vaya a nuestra página de Luis y Cintia Roy. Allí estamos compartiendo estas enseñanzas. Luche por su matrimonio, no renuncie. Ya anunciamos, en el caso de Casa del Padre, ya anunciamos nuestro plan de reapertura o lo vamos a anunciar este próximo domingo. Así que vaya también a la página de Casa del Padre Puerto Rico. Allí, con el favor de Dios, vamos a estar anunciando este domingo cuál es nuestro plan, entendiendo de que ha sido un proceso interesantísimo, pero la iglesia va a volver otra vez y va a volver con más fuerza, juntos igual, pero no iguales, definitivamente. Vamos a estar juntos, pero no iguales. Así que recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Yes. Pastor Luis Roy, y muchas gracias por siempre tener esa sonrisa, porque yo veía en las redes sociales a la pastora Cintia y decía, están pasando cosas complicadas, pero siempre el Pastor Roy viene con su sonrisa habitual. Amén. Y eso inspira de una manera tan tremenda. Gracias, amigo. Ministra de una manera bien linda. Así que Gracias. le vamos a regalar esta Adelante. canción que se llama Tu amor vence. Amén. Amén. Eso es.